¿Qué tal? Es un gusto. Mi nombre es Alejandro Francisco Marrufo Mesa. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Universidad Mariano Galvez de Guatemala, sede en Salamao, Verapaz. A continuación les presentaré una serie de análisis estadísticos sobre diferentes sets de datos, buscando poder explicar de manera clara la información que obtuvimos de ellos a través de nuestro análisis exploratorio. Bueno, como podemos observar, lo primero que quiero presentarles es este set de datos, el cual es del primer análisis que hicimos. Es una base de datos de autos usados, una base de datos de los diferentes autos usados y todas sus variables y todas las cuestiones que implican. Ahora bien, si nos vamos directamente al análisis, que es el primer análisis que hicimos, podemos ver que es el análisis del primer set, que es el de outside autos, que es el análisis de la base de datos de autos que les acabo de mencionar. En el caso del primer set, podemos ver que el análisis del primer set de los datos, en este documento realizamos un análisis exploratorio y confirmatorio del set de datos de autos, realizando diferentes análisis que se nos indican, cada uno de ellos en los diferentes incisos que nosotros vamos a ir presentando uno a uno. Lo primero que quiero presentarles es la declaración de las variables, la categorización de las mismas. Aquí puedo mostrarles cada una de las variables y cada uno de los datos que contiene el set de datos de autos usados. El primero es los carros, obviamente los vehículos, que son el tipo de vehículo que es una variable cuantitativa categórica. Luego está el modelo, que es una cuantitativa categórica nuevamente. El año del vehículo, que es una cualitativa continua. El precio, que es una cualitativa discreta. Las millas recorridas, que es una cualitativa continua. La edad es una variable cualitativa continua nuevamente. Igual que el tipo de vehículo, que es una cuantitativa categórica. Y la región, que nuevamente es una cuantitativa categórica. Estas son las variables que poseen nuestro set de datos. Lo primero que realizamos es un estudio de las diferentes variables del set de datos. En este caso, utilizando R o R Markdown, como lo hice en este caso, usamos la función summary del set de datos y podemos observar los siguientes datos. Dentro de las variables que son cualitativas, podemos observar que no existe diferentes, más que algunas solo nos dice el tipo de variable que es tipo carácter, es decir, una cualitativa, y la cantidad de observaciones, que son 743 observaciones. Cuando ya pasamos a las cualitativas, dígase el año, el precio, las millas, la edad del vehículo, ya podemos observar los diferentes datos que nos presenta. Del primero del que vamos a hablar es desde el dato mínimo, el primer cuartil, la media, mediana, también lo que es el tercer cuartil y el dato máximo de cada uno de estos, de cada una de las variables. Ahora bien, pasando directamente a los incisos, primero el inciso número 1, que es en donde analizamos una posible relación entre la edad del vehículo y sus millas recorridas. Primero quisimos establecer una hipótesis desde nuestro punto de vista, nuestra hipótesis nula, es decir, que mientras mayor sea la edad o años del vehículo, en este caso, de uso, mayor será su recorrido en millas. Obviamente nosotros lo tomamos desde el punto de vista de que el vehículo tiene más años en el mercado, tiene más años circulando y por ende nosotros pensamos que obviamente va a acumular más millas. Y la hipótesis alternativa es que no existe una relación entre la edad del vehículo y sus millas. Ahora bien, cuando nosotros establecimos nuestro valor de significancia, decidimos que sería el 0.10 y realizamos lo que es el análisis de correlación, en donde correlacionamos la variable de la edad y la variable de las millas, y podemos apreciar de que su valor, el resultado que nos dio, es de 0.732078.1. Luego, en el segundo inciso, hicimos una interpretación del modelo que obtuvimos de las millas, además de que también vamos a poder presentarles en promedio cuántas millas recorre un vehículo por año. Según lo que nosotros, el resultado que nos lanzó anteriormente,
el inciso número 1, sabemos que el valor de la correlación es de 0.7320 y obviamente es un valor que es mayor al valor de significancia, es decir, 0.10. Así que según la prueba que realizamos, ahora podríamos concluir que existe una correlación entre la edad del vehículo y su recorrido. Es decir, que no rechazamos la hipótesis nula. Además de que la conclusión a la que llegamos es que efectivamente, mientras mayor sea la edad del vehículo, se acumulan más recorrido en millas. Ahora nosotros analizamos lo que es el promedio en millas recorridas de cada año del vehículo. Lo primero que hicimos para poder establecer es analizar cada una de las variables, es decir, las millas que el vehículo recorre y su edad. Lo primero que tenemos acá es un pequeño histograma en donde podemos observar lo que es la función de la edad de los vehículos. La interpretación de este gráfico es que hay muchos más vehículos que son menores a 2 años, es decir, que llevan 2 años de uso, por ponerlo de alguna manera, y va bajando proporcionalmente hasta llegar al punto en que hay menos vehículos que tienen una edad más baja. La media que encontramos en esto es de que en promedio de los vehículos que se mantienen en la base de datos, en promedio la edad de los vehículos es de 3.36 años. Luego pasamos a las millas. En este caso, en el caso de las millas, se dice de que podemos ver que es una distribución un poco sesgada a la izquierda. Y marcamos la media y vemos que la media promedio de los vehículos es de 36.3675 millas. Promedio de todos los vehículos. Cuando realizamos la operación del promedio, una operación básica, en donde dividimos la media de las millas sobre la media de la edad, observamos de que aproximadamente, según el cálculo promedio de ambas variables, la edad promedio, bueno, las millas promedio que recorre un vehículo anualmente el millaje promedio, perdón, es de 10.8127 millas, más o menos. Así que podemos concluir que aproximadamente es el valor en millas que se va a recorrer por año, o al menos que tiene recorrido por año los vehículos. Luego analizamos lo que es el inciso número 3, en donde analizamos el precio por región. Primero, en mi caso, decidí hacer una separación de los datos para poder presentar los datos de manera más ordenada y un poco más coherente, y lo dividí por regiones. Lo primero es de que el precio promedio, bueno, el precio total de hecho a nivel Asia, según el recuento de los datos que realicé por Asia en el precio de venta, es de 13.509.8, estamos hablando de miles de dólares tal vez, y aproximadamente la cantidad de vehículos que son de la región de Asia son 352. Así que en promedio podemos decir de que el precio venta en Asia es de 38.3801 miles de dólares por vehículo. Luego, en el caso de Europa, hicimos un recuento del precio de venta en Europa, es aproximadamente de 13.703.7 miles de dólares, pongámoslo de esta manera, y aproximadamente la cantidad de vehículos en Europa es de 129. Luego, en el caso de Estados Unidos, concluimos de que el total de precio de venta en Estados Unidos de todos los vehículos es de 11.852.3, que son de un total de 262 vehículos. Y aproximadamente el precio promedio por vehículo es de 45.24 dólares. Luego lo vemos de una manera más gráfica. Si nos damos cuenta, existen una cierta cantidad de observaciones que podemos realizar en este momento. Lo primero es de que si lo observamos de manera detenida, aproximadamente entre Estados Unidos y Asia, existe un valor promedio relativamente parecido. Es decir, en el caso de Asia y Estados Unidos tienen, podemos decirlo, un nivel muy similar. Claro, si lo vemos desde el punto de vista de que existen más datos atípicos
En estos, que es Asia y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que parece que tiene más datos atípicos, es decir, que existen ciertos vehículos que tienen un precio más elevados que el promedio normal. Pero luego podemos ver de que en el caso de Europa tiene una distribución bastante normal, bastante centrada en su media. La mayoría de sus vehículos tienen su precio promedio, mientras que existen algunos pocos, a diferencia de Asia y Estados Unidos, que tienen un precio relativamente alto. Son datos atípicos. Luego de hacer este análisis, luego de tener esto, establecí una tabla en la cual yo pude establecer una forma más ordenada de poder apreciar lo que son los datos, y puedo observar de que, y luego con estos datos que yo obtuve, hice un análisis de Che cuadrado, en donde podemos observar de que aproximadamente el valor de significancia es de 8.89 por e elevado a la menos 14. Es decir, con esto yo interpreto de que los datos, podríamos decir que en este caso, de que, como lo mencioné anteriormente, Estados Unidos tiene una distribución normal en su precio de región, mientras que Europa tiene un precio en el mayor volumen de precio. A pesar de que si revisamos nuevamente los datos que obtuvimos anteriormente, podemos ver de que Europa es el que tiene menos vehículos de las tres regiones. Desde mi punto de vista, lo que yo concluyo es de que en Europa, a pesar de que existen menos vehículos, su precio promedio es mucho más centrado, es decir, mucho más real, mucho más acercado a la realidad de lo que es en Estados Unidos y en Asia, que existen valores que se acercan a su media, pero existen muchos valores atípicos que se alejan demasiado de ella. Además de que no podemos concluir de que no existe una correlación entre las tres regiones, podemos concluir de que la media o el estatus promedio de los precios de venta en cada región es muy diferente. Como lo dije anteriormente, según los datos que yo recopilé para poder ir analizándolos cada uno, si se dan cuenta, en el caso de Asia y Estados Unidos, su precio promedio es aproximadamente entre 38 y 45 mil dólares, por ejemplo, mientras que en Europa su precio de venta es mucho más elevado, es de 106 mil, por ejemplo. Es decir, va variando mucho dependiendo de su región, principalmente también porque recordemos que Europa, como lo mencioné anteriormente, es el que tiene menos vehículos, y aproximadamente al tener más precio de venta implica de que tienen que darse a un precio mucho más elevado los vehículos. Aquí es donde empiezan los análisis propios que yo realicé, las preguntas que yo me hice y los datos que yo quería obtener de los set de datos. En el caso del inciso número 4, quería saber si existía una relación entre el tipo de vehículo que hay y las millas recorridas. ¿Cómo lo planteé desde mi punto de vista? Considero que el tipo de vehículo tiene una repercusión directa a las millas que recorre, porque muchas veces hay vehículos que son simplemente para salir a pasear o para ir al trabajo, mientras que hay vehículos que tienen una función mucho más comercial. Por ejemplo, si lo vemos de manera gráfica como se presenta acá en la pantalla, observamos de que aproximadamente el vehículo que tiene muchas más millas acumuladas son los vehículos tipo van, es decir, los tipo camioneta, por ponerlo de alguna manera. Son aproximadamente, como podríamos referirnos a ellos, al Chapín, como un microbús aproximadamente. Son vehículos que tienen muchas más millas recorridas porque sus funciones son más amplias. Pueden servir para transportar personas, para transportar alimentos, para transportar a equipo de personas, etc. Mientras que podemos ver que hay vehículos que poco a poco se va reduciendo su millaje hasta llegar al punto del vehículo que es el vehículo tipo Muscle CR, que es un vehículo mucho más, pongámoslo de esta manera, es un vehículo mucho más que sirve para pasear, o es un vehículo así pequeño que solo sirve para recorrer pequeñas distancias. Pero desde mi punto de vista, de un análisis que yo realicé, hice el mismo procedimiento de establecer las variables en una tabla para poder apreciarlas de mejor manera, y luego de hacer el análisis de
del chi cuadrado, establecí de que el valor de significancia es de 0.0936. Es decir, la media entre estos vehículos es demasiado fluctuante, aunque se mantiene en un estatus relativamente muy marcado. Si nos damos cuenta, la media aproximada de los la media de millas por vehículo, por tipo de vehículo, se mantiene aproximadamente entre 0 y 50 millas. Mientras que existan valores atípicos, la media promedio se mantiene en lo que es entre 0 y 50 millas, más o menos. Entonces podemos concluir de que el tipo de vehículo tiene una influencia directamente en las millas que acumula, porque muchas veces los vehículos que tienen funcionalidades específicas tienden a tener mucho mayor uso y tienen a hacer recorridos mucho más amplios. En el caso de mi último análisis, el inciso número 5, quería saber si cuando mencionamos la edad que posee un vehículo, esto tiene influencia en su precio de venta. En este caso yo establecí mi hipótesis nula, que es la edad del vehículo influye en el precio, mientras que mi hipótesis alternativa es que no influye. Cuando hice el análisis de correlación, teniendo en cuenta que mi valor de significancia es de 0.10, el resultado que me dio es de menos 0.3671, lo que obviamente significa de que absolutamente no existe ninguna relación entre la edad del vehículo y su precio de venta. Yo lo interpreto desde mi punto de vista que muchas veces hay vehículos que tienen un mantenimiento mejor o tienen una funcionalidad que los mantiene bastante en un buen estado, por ende no existe el riesgo, por ponerlo de alguna manera, o la forma en la que la edad del vehículo influye en el precio, porque muchas veces a mayor edad puede que signifique de que está mejor cuidado el vehículo, o haya sido arreglado más veces, o haya tenido mantenimientos mejores. Eso es lo que yo concluyo, al menos de este set de datos. Ahora, pasando rápidamente al siguiente set, en este caso es un set de una encuesta. Es una encuesta que se realizó a diferentes alumnos en situación de universidad, si mal no recuerdo, en el cual obtuvimos datos como el género, la edad, etc. Ahora bien, pasamos al análisis que realicé. Permítanme mostrarles. En el caso del segundo set, que es Undergrad Survey, es decir, la encuesta a los alumnos universitarios, perdón, en el caso de este set existen muchas variables y a continuación se las dicto lo que es el ID, el código identificador, que es una variable cuantitativa ordinal, igual que el género, que es una cuantitativa categórica, la altura en pulgadas, que es una cualitativa continua, la clase, que es una cuantitativa ordinal, mientras que la carrera que los alumnos tienen es una cuantitativa ordinal. La planificación de poder seguir una maestría, un posgrado, es una cuantitativa categórica, mientras que el promedio es una cualitativa continua. La expectativa salarial después de graduarse es una cualitativa discreta, mientras que igualmente la expectativa a 5 años de graduarse es una cualitativa discreta. En el caso del estatus de empleo es una cuantitativa categórica y el número de afiliaciones de los alumnos es una cualitativa discreta. Igual que el nivel de satisfacción es una cualitativa continua. Y por último, los gastos mensuales de los alumnos es una cualitativa discreta. Luego de poder definir mis variables, hice un summary nuevamente para poder conocer los datos de todas las variables. Y hay muchas cuestiones que me gustaría mencionar antes de, porque nos servirá un poco más adelante. En el caso de la edad, me pareció muy interesante de que la edad promedio de la mayoría de los alumnos sea de 20 a 21 años aproximadamente. Y al igual que
que mucho la expectativa salarial es aproximadamente de entre 45 y 47 mil, en miles, por ejemplo, miles de dólares, y aumenta en gran medida, aproximadamente en un 30-35%, 5 años después de haber salido de la universidad. Ahora bien, pasando directamente a los incisos, el primer inciso es: exploraremos la relación que existe entre la variable de género y la variable de grad school, es decir, la decisión de seguir un posgrado. Veremos si el género es un factor que determine la posibilidad de seguir estudiando un posgrado o maestría. En este caso, condensé los datos en una tabla, como se nos enseñó anteriormente. Condensé los datos en una tabla, la cual me permite poder ver de manera un poco más ordenada la parte de cuántos individuos existen en cada uno de los subgrupos. Por ejemplo, en el caso del género femenino, sabemos de que en promedio existen 7 personas, 7 féminas que en promedio sí seguirán un posgrado, mientras que hay 7 nuevamente que no seguirán uno, y hay 10 que tienen una duda respecto a seguir o no, mientras que en el caso de los caballeros, de los hombres, sabemos de que hay 11 que seguirán un posgrado, 8 que no lo harán y 7 que tienen dudas de hacerlo. Si nos damos cuenta, podemos resaltar ciertos datos de acá. Lo primero y lo que más interesante me parece es de que, como en su momento, quiero hacer un paréntesis, lo platicamos en clase, existe mucha desigualdad de género a nivel laboral, aún en estos tiempos, en donde, pero más que otra cosa, creo que es una influencia social, porque normalmente existe un estigmatismo social, yo lo miro así, espero estén de acuerdo, en el que muchas veces las mujeres tienen un papel ciertamente predeterminado. No me gusta la palabra predeterminado, pero creo que es lo que más se asemeja a lo que quiero expresarles, porque muchas veces hay mujeres, o la mayoría de personas, especialmente las personas mayores de 35, 40 años, se tiene un pensamiento de que muchas veces las mujeres están en que estudie, pero recuerda que hay que tener familia, o ya saben que van a tener hijos, etcétera, o saben que sus posibilidades son más bajas por ser mujer. Muchas veces es un pensamiento preconcebido. Más que ser una indiscriminación laboral, me parece que es más un estigmatismo social que ya está marcado, y muchas veces esto es lo que implica y repercute directamente bueno, como mujer no saben si van a seguir un posgrado o no, porque ya terminaron la universidad y a veces tienen familia, o piensan tener familias, o decidieron después de graduarme me voy a casar, etcétera. Muchas veces es muy difícil, o es una situación muy complicada, como lo vemos acá, que a veces las mujeres, más que no hacer las cosas, no sepan qué van a hacer. Cierto, últimamente, en las últimas generaciones, esto se ha roto, o al menos se ha intentado romper, pero muchas veces es muy difícil que una mujer establezca este tipo de pensamientos, porque a veces están atadas a ciertos pensamientos y estigmatismos sociales. Mientras que el hombre, como podemos ver, muchas veces, como se mencionó anteriormente, a veces tienen más ambiciones, o ellos también piensan en ese estigmatismo social de que son la cabeza del hogar y tienen que llevar comida, entonces necesitan más recursos, y muchas veces es un poco difícil porque quieren buscar un nivel de carrera o un nivel mucho mejor del que ya tienen. Por eso es de que buscan un posgrado. Viéndolo de manera gráfica, ya entrando en materia podemos observar de que existe un nivel bastante prominente, pongámoslo así, entre lo que es las decisiones del género masculino y femenino. Lo primero es de que aproximadamente el mismo nivel de duda existe entre hombres y mujeres, el mismo nivel de rechazo, es decir, de no seguir un posgrado, existe entre hombres y mujeres. La diferencia es aproximadamente de un solo valor. Mientras que existe una enorme diferencia entre las dudas de seguir o no seguir, entre el nivel de duda entre femenino y masculino. Igualmente existe una diferencia muy marcada entre el seguir efectivamente un posgrado entre masculino y femenino.
Luego realicé un pequeño test de chico dorado y vemos que el p-value me salió de 0.49. Yo concluyo de que al ser un valor elevado, podemos decir que existe y puede existir una relación entre el género y la decisión de posgrado. Obviamente no podemos afirmarlo de manera clara, pero sí podemos decir que no, que puede existir, que es una posibilidad. Definitivamente la no relación no existe. Es decir, no podemos afirmar de que no existe relación porque los datos nos indican que sí, efectivamente sí sucede. Pero es porque lo mismo que platicamos hace un momento, muchas veces existen muchos estigmatismos de que la sociedad y las personas establecen para las mujeres. No es un concepto que me guste mucho, pero es un hecho en sí, en la sociedad, en donde las mujeres tienen que deciden formar una familia o a veces luchan por su independización, sus responsabilidades con su familia, presión social, entre muchos otros factores que determinan hasta cierto punto el hecho de que una mujer pueda seguir un posgrado o no. Perdón, aquí era inciso número 2, me equivoqué. Luego analizamos lo que es el promedio respecto a la clase con un análisis de varianza. En mi caso, yo lo interpreto en que nosotros vamos a revisar el promedio por clase. En el caso de este set de datos existen lo que son distintas clases o grados y cada uno de ellos está acá. Primero hice un boxplot, un análisis de caja para poder apreciar de manera un poco más sencilla el hecho de estos datos. Si nos damos cuenta, existen la media aproximada entre cada uno de estos es muy similar, muy simple, muy relativa. Desde luego que existen valores atípicos, como lo vemos en la parte de FR, como podemos ver. A primera vista, empíricamente, por ponerlo de alguna manera, podemos decir de que la media en cada uno de estos boxplots es relativamente igual. Asumo que no pasa aproximadamente del 3.3 en cada uno, entre 3 y 3.3, desde un punto de vista meramente empírico. Pero vamos a hacer lo que es un análisis NOVA de varianza para poder establecer si de verdad existe una media igual o relativamente igual para cada uno de estos boxplots, cosa que nosotros podemos asumir de manera visual, pero vamos a comprobarlo de manera lógica y numérica. Lo primero es, vamos a establecer una hipótesis en donde dice que el promedio de las clases no varía, es decir, la media en promedio es igual en todas las clases, y nuestra hipótesis alternativa es que sí varía. Primero hacemos nuestro análisis NOVA, en donde podemos establecer de que, como vemos, aproximadamente la suma de los factores es de aproximadamente 0.257151 y existe un residuo de 0.4056. Pero para verlo de manera un poco más simple, hacemos un summary, obtenemos los datos aproximados en este caso de nuestro análisis NOVA, y podemos ver que el valor de significancia es de 0.522 y 0.67. Son los dos valores que podemos observar de este lado, y obviamente nos indican de que sí, aproximadamente, si nuestro valor de significancia, como lo hemos hecho anteriormente, es de 0.10 y nuestro p-value en este caso es de 0.67, existe una correlación, es decir, las medias que existen entre cada uno de los boxplots están muy próximas, ya que el valor de p-value es de 0.67. Es decir, podemos decir que prácticamente, como lo vimos de manera gráfica, las medias que existen en cada uno de los boxplots están relativamente al mismo nivel. Como lo mencioné anteriormente, desde un punto de vista meramente empírico, podemos observar que aproximadamente la media de la mayoría de los boxplots, si no es que todos, están entre 3
3.0 y aproximadamente entre 3.2. Están en ese rango de 0.2 de promedio. Están en ese pequeño rango, por lo que obviamente están en un sector muy próximo. Por eso decimos que la media promedio de cada uno de ellos es relativamente la misma. Ahora, obviamente existe una media parecida en cada uno de los boxplots, pero existe una variación en cada uno de ellos, aunque sea leve. Para poder conocer esta variación, quiero hacer un paréntesis, yo tenía dudas sobre cuál era la diferencia entre cada uno de estos e investigué este tipo de prueba, que es la prueba 2K, que me muestra la variación que existe entre cada una de las medias. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, podemos observar de que aproximadamente la diferencia entre la variable JR y FR es de menos 0.2343, en SO y FR es menos 0.13, SR y FR es 0.22, SO y JR es 0.10, SR y menos JR es de 0.13, así sucesivamente. Como podemos observar, la variación entre cada uno de estas boxplots, la diferencia de medias entre cada uno de estos es relativamente pequeña. No relativa, es absolutamente pequeña. Están muy cerca. Esa es la conclusión a la que llegué. Con esto ya pude ver de que la variación entre cada uno de estos es muy pequeña. Ahora, en el caso del tercer inciso, como podemos observar acá, hice un análisis en donde exploré la expectativa salarial luego de graduarse y 5 años después de graduarse según el género. En este caso, primero analizamos lo que es la expectativa salarial después de graduarse por género y observemos un par de puntos muy importantes. Lo primero es de que existe una diferencia muy marcada. Desde mi punto de vista puede que existan muchas explicaciones, pero la más obvia, por ponerlo de alguna manera, es el hecho de que obviamente existen estigmatismos y diferencias entre el género y género de manera laboral. Y es verdad, a pesar de que existe este estigma entre las mujeres y hombres, muchas veces esto repercute directamente en la expectativa salarial. Como en su momento dijo un compañero, muchas veces no se trata tanto del estigmatismo social en el trabajo, sino más bien es la forma de autoestima. Muchas veces las mismas personas se ponen trabas de que no me van a pagar mucho, etcétera. Entonces en este caso podemos ver de que sí, efectivamente existe una variación entre cada una de estas. Viéndolo de una manera ya con un análisis propio en sí, sabemos de que establecemos una hipótesis. La primera, mi hipótesis nula, es que no existe diferencia entre el género respecto a la expectativa salarial después de graduarse. Y en mi hipótesis alternativa es que sí, efectivamente sí existe una diferencia. Cuando hice mi prueba de hipótesis, podemos observar que mi p-value es aproximadamente es de 0.03374, un valor muy pequeño. Si mi valor de significancia es de 0.10, obviamente el valor de p-value es muy bajo, menor que el 0.10, mi valor de significancia, lo que implica de que rechazamos la hipótesis nula y se toma en cuenta la hipótesis alternativa, es decir, rechazamos la parte que no existe una diferencia y pasamos a pensar de que sí, efectivamente existe una diferencia en la expectativa salarial después de graduarse. Pasando a 5 años después, aquí la situación es muy es muy cambiante, porque vemos de que existe prácticamente el mismo nivel de expectativa salarial entre hombres y mujeres. Desde luego existe una variación leve, pero no existe tan marcada como recién graduados. Y obviamente, como podemos observar, existen ciertos puntos que mencionar. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más en lo gráfico, vemos de que existen valores atípicos mucho más elevados en la mujer que en el hombre. Es decir, la expectativa salarial de la mujer es relativamente promedio, igual que la del hombre, tal vez es una variación relativamente pequeña,
pero los valores atípicos, la expectativa mucho mayor es de las mujeres. Es decir, a veces las mujeres que usan una expectativa mucho mayor de la que se tiene promedio son las que tienen una expectativa mucho más alta. Su ambición ahora es mayor que la de los hombres. Ahora, nuevamente, luego de analizar el gráfico, establecemos nuestra hipótesis y nuevamente decimos que nuestra hipótesis nula es que no existe una diferencia entre el género respecto a la expectativa salarial 5 años después de graduarse. Y la hipótesis alternativa es de que sí existe la diferencia. Luego de hacer la prueba, vemos que nuestro valor de significancia es de 0.8432, valor extremadamente elevado del que tuvimos al principio, que era de 0.03. Como podemos observar, obviamente el 0.84 es mucho mayor que nuestro valor de significancia, que es 0.10, y es decir que sí existe, que nuestra hipótesis nula no la rechazamos, porque obviamente no existe una diferencia entre la expectativa de hombres y mujeres. 5 años después existe una diferencia mucho más balanceada entre ambos. Puede que la diferencia ahora sea mucho menor de la que ya se tuvo anteriormente. Ahora, en el caso de los análisis propios en este set de datos, perdón, lo primero que quise averiguar es que si existe una relación entre la expectativa salarial de las personas y su edad. Primero lo establecí de una manera gráfica para poder apreciarlo de mejor manera, y a primera vista podemos observar de que independientemente de la edad que nosotros establecimos, que normalmente es del 20, recordando lo que les dije al principio de este set de datos, recordemos de que la edad promedio, vamos a volver para demostrarlo, la edad promedio, la media de edad, en el caso de los estudiantes es como lo vimos anteriormente, entre 20 y 20.96. Entonces eso significa de que sí, efectivamente la mayoría de los estudiantes se encuentran en esta parte, y su expectativa salarial obviamente encuentra en este punto, y existe una variación bastante dispersa. Claro, existen pocos estudiantes que su expectativa es baja, pero también existen estudiantes que tienen una expectativa bastante alta, que se encuentran aproximadamente entre los 20 y 23, 24 años. Pero si observamos a los estudiantes que su edad es atípica, es decir, tienen entre 25, 30, 35 años, su expectativa salarial es muy alta. Por ejemplo, en este caso, un valor atípico que está aproximadamente entre los 33, 34 años, tiene una expectativa de 45.000, por ejemplo. El siguiente es uno que tiene aproximadamente 28, 29 años y tiene una expectativa de 50. Y la que tiene una edad aproximada de 35 años tiene una expectativa de 60. Desde mi punto de vista, yo concluyo de que existe esta relación entre la expectativa salarial y la edad, porque muchas veces a mayor edad las personas tienen una mayor responsabilidades. Pueden tener familia, negocios propios, trabajo, etc. Y no puedes comparar la responsabilidad de una persona de 20 años y una de 35. La de 35, al tener más responsabilidades, necesita tener más recursos, necesita tener más ingresos. Por eso su expectativa salarial es mucho más alta de la que es una persona de 20 años. Para comprobarlo de que existe una relación entre ambas variables, hice un análisis de correlación y efectivamente existía una correlación de 0.2253, y haciéndolo con un valor de significancia de 0.10, comprobé que efectivamente existía una correlación entre la expectativa salarial y la edad. Pese a que en promedio la mayoría de los estudiantes tenían 20 años, los que no lo tenían, que tenían una edad atípica, entre más de 25 años, por ponerlo de esa manera, tienen una expectativa salarial mucho más alta. Y como lo dije anteriormente, muchas veces es porque existen responsabilidades y tienen muchas más obligaciones que normalmente tiene un joven. Pasando al inciso número 5 de este caso de la encuesta, decidí analizar una posible relación entre la clase, es decir, el grado y los gastos mensuales. Podemos decir que a mayor grado o mayor clase es mucho mayor el gasto que tienen los estudiantes. Sorprendentemente y lógicamente, desafortunadamente, podemos ver de que sí, efectivamente existe una mayor expectativa. Si lo vemos
Desde este punto de vista, observamos de que mientras más sea el grado, mientras mayor sea el grado, perdón, de los estudiantes, eh, mayor van a ser los gastos que estos tengan. Les explico la jerarquía porque aquí no se puso de esta manera. Si lo vemos en grado, podemos decir que este es el primer año de universidad, por ejemplo. Este es el segundo año de universidad. Este es nuestro tercer año de universidad. Y este es el cuarto año de universidad. Por ponerlo de alguna manera para que se entienda un poco más claro. Mientras más grados vamos pasando, nuestros gastos va a ser mayor. Yo concluyo de que muchas veces tenemos gastos que van siéndose un poco más fuertes, además de los gastos que ya se tienen establecidos, porque muchas veces mientras más avanzamos en los grados, vamos requiriendo más cosas. En este caso, nuestra carrera de ingeniería hay que mejorar nuestro equipo, hay que mejorar nuestro nivel de, ¿cómo se llama? Muchas veces hay que comprar cursos, hay que comprar libros, hay que gastar en internet, por ejemplo. Mientras más vamos avanzando en nuestra carrera, más vamos a ir gastando porque vamos invirtiendo mucho más en ella. Realicé un análisis de Che cuadrado para poder establecer si mi hipótesis nula, que es que existe una relación entre el grado y el nivel de mensualidad, era verdad. Y según mi dato de mi p-value, que fue de 0.3145, efectivamente sí existía una correlación entre el grado que se cursa y los gastos mensuales. Concluí que obviamente mientras más vamos avanzando el grado, más van a ser nuestros gastos. El último inciso que realicé acá de mis propios conocimientos que quería aprender de este set de datos es que visualizamos y confirmamos el estatus del empleo de los alumnos según su carrera. Primero lo hicimos a nivel de una tabla para poder establecer y poder ver de manera un poco más ordenada cómo es que funcionaban las tablas, cómo es que funcionaba la carrera y el nivel de estatus de empleo. Se los muestro de la siguiente manera. Según las carreras, que son las que se encuentran en esta parte, y estas son las jornadas. FT es jornada completa, PT es media jornada y UN es desempleado. Como lo podemos ver, de todas las carreras solo existe una, que es esta, la cual es la única que tiene a una persona estudiando de tiempo completo. Mientras que el resto de las carreras tienen a casi todos sus individuos trabajando en medio tiempo, y hay muy pocos, mucho menos de los que existen trabajando que están desempleados. Viéndolo ya de una manera gráfica, yo desde mi punto de vista concluyo de que en primera la carrera no es precisamente un factor que defina si se está desempleado o no. Independientemente de la carrera que se tenga, muchas veces existen muchas personas que van a buscar un empleo porque necesitan mantenerse, etcétera. Pero hay ciertos datos que me gustaría mencionar y poner muy puntuales. Lo primero es de que de todas las carreras solo existe una, la cual establece a una sola persona de todo el set de datos que trabaja jornada completa. No estoy seguro qué carrera es, pero tal vez es una carrera que le permite tener una jornada completa. Después todos los que están en medio tiempo, imagino que son cierto nivel de individuos, los cuales tienen que balancear su tiempo tal vez entre la universidad y su trabajo, como es el caso de muchos compañeros, incluyéndome, en el cual uno tiene que balancear su tiempo entre hay que trabajar, pero también hay que estudiar, y a veces es difícil balancear ese tiempo. Por eso es que existen muchos más alumnos que buscan establecer una rutina de mediodía trabajo, mediodía estudio, como lo podemos observar en este set de datos. Igual que existen mucho menos alumnos que están desempleados. Tal vez es porque no han buscado un empleo o se han enfocado más en su carrera o tienen apoyo. Entonces muchas veces varía mucho, pero lo que más quiero hacer puntualmente es de que muchos, si no es que no, corrijo, la mayoría de los individuos que estamos analizando, la mayoría de los alumnos, obviamente tienen un empleo y es de medio tiempo. Pasando al último set, que es el set del restaurante. En este caso es una
base de datos sobre los restaurantes, una serie de restaurantes y sus calificaciones, en donde podemos encontrar su localización y las calificaciones de sus diferentes aspectos. En este caso, les mostraré en el set del restaurante. Lo primero, cuando establecimos el set, desde que yo establecí el set, perdón, es definir las variables. Lo primero, la localización, es la ubicación del restaurante, obviamente, y que es una variable cualitativa categórica. Luego, la calificación de la comida del restaurante es una cualitativa continua, al igual que la calificación del ambiente del restaurante. Nuevamente, una cualitativa continua, la calificación del servicio del restaurante. El total es la suma de las calificaciones del restaurante, es decir, comida, servicio y ambiente, que también es una variable cualitativa continua, al igual que el costo, que es la calificación del costo, que es una cualitativa continua. Al observar los datos que nos arrojan cada una de estas, podemos observar de que existen ciertos datos que vemos puntualmente, como la media en la evaluación de la comida, que es de 21, mientras que en la decoración es de 18, mientras que en el servicio es, por ejemplo, de 19. Haciendo que en el promedio, el total de que existe entre lo que es el total, la media del total, la suma de las calificaciones, es aproximadamente 58.50. Me parece que es un dato muy importante de resaltar, porque es un dato que nos va a servir un poco más adelante para explicar uno de los incisos. Lo primero es que analizamos gráficamente la variable de la calificación de los restaurantes y comprobaremos su normalidad. Lo primero que realicé sería un histograma. En este histograma podemos observar cómo se comporta la distribución del total. Si lo miramos de manera empírica, podemos ver que tiene una distribución bastante normal. Podemos señalar ciertos puntos de que, por ejemplo, la media es de 58.72, mientras que la mediana es de 58.5, por lo que concluimos de que obviamente, como lo dice acá, al apreciar la gráfica observamos que aparentemente su distribución parece comportarse de manera normal. Además, señalamos que la media, que es la línea verde que miramos en la gráfica, y la mediana, que es la alineación que miramos en la gráfica, la mediana en este caso es menor a la media. Como podemos ver, es prácticamente por 0.22 puntos decimales, que es menor, pero esto implica de que al ser menor, su sesgo es ligeramente hacia la izquierda. Muy bien, ahora una prueba de Shapiro, hacemos el test de ver qué tan normal son nuestros datos. Con un nivel de significancia, como lo hemos estado trabajando, de 0.10, podemos observar de que efectivamente la distribución es normal, ya que el p-value era de 0.6054, que es mucho mayor a 0.10, y efectivamente la distribución de datos que tenemos es relativamente normal. Ahora, ya que comprobamos esto, vamos a comprobar que efectivamente la distribución de los datos, al ser normal, ahora vamos a hacer una probabilidad. Buscaremos la probabilidad de obtener 70. Primero establecemos nuestra media, nuevamente la buscamos, que es una media de 58.72, y podemos observar también que nuestra desviación estándar es de 6.75. Al hacer nuestra prueba de probabilidad, que es la prueba que tenemos en este lado, nuestra probabilidad, como podemos observar acá, es de 0.00432647. Así que podemos decir que nuestra probabilidad es muy baja. Ahora, ¿cómo interpreto yo esto? Como podemos observar, nuevamente apoyándome en una gráfica para poder explicarlo desde mi punto de vista, existe esta distribución de los restaurantes, en donde podemos ver que la media aproximada era de, como lo habíamos mencionado anteriormente, la media es de 58.72, es decir, esta línea verde que se encuentra acá, y su distribución es de 6.70 perdón, es de 6.75 aprox.
Es decir, el valor se aleja aproximadamente 6.75 de la media de la mayoría de los datos. Los datos rezagados, por ponerlo de alguna manera, después de la desviación, ya son datos que están mucho más alejados de la media. Por ende, son datos mucho menos comunes. Desde mi punto de vista, según el análisis que yo establecí, según la gráfica observamos que el comportamiento de la misma, podemos ver que la línea de donde se encuentra la media, es decir, la línea verde, como lo mencioné anteriormente, además de la línea de desviación estándar, como lo vi que es la línea negra, según los datos que nos brindaron, existieron 100 observaciones. Observándolo desde este punto de vista, hay 100 observaciones en toda la gráfica. Pero, de las 100 observaciones, podemos observar que 5 de ellas son iguales o mayores a 70. Cuando hicimos un recuento de las observaciones que realicé, podemos observar de que de las 100 observaciones, 5 son iguales o mayores a 70. A pesar de ello, podríamos decir que la composición de los factores que definen el total, es decir, la suma de las calificaciones del servicio, comida y ambiente, son muy poco regulares para poder tener una expectativa de tener un valor de 0.70. Por ende, podemos resaltar la probabilidad obtenida en el análisis. ¿Qué quiere decir esto? Yo concluí de que, como podemos regresar nuevamente acá, la media aproximada de lo que es, en este caso, la calificación de comida, decoración y servicio es 21.27 en comida, 17.92 en decoración y 19.53 en servicio. La suma de estos factores aproximadamente no llega a ser un valor mayor a 60-65 puntos. Es muy poco probable que exista un valor tan alto en una de estas tres calificaciones que apoye a llegar a un 70. Por eso es que vemos de que de las 100 observaciones que hicimos, únicamente 5 son observaciones que llegaron a un promedio de 70. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista mucho más lógico, por ponerlo de alguna manera, de una manera más observación, más empírica, si lo vemos desde ese punto de vista lógico, de las 100 observaciones concluimos de que 5 son iguales o mayores a 70. Por ende, nuestra lógica nos dice de que el promedio para obtener que se obtiene de una calificación sea mayor a 70 es del 5%, como lo vemos acá. Pese a la probabilidad de esto, pero debemos resaltar el hecho que acabamos de mencionar. La diferencia es muy marcada entre el valor teórico y el valor de la experimentación. ¿Por qué? Porque, como lo dije anteriormente, si observamos con cuidado, concluimos de que el total de las observaciones, es decir, el 100% de las observaciones, que son 100 observaciones, 5 de ellas, es decir, el 5% del total de las observaciones, están en el rango que nosotros buscamos, igual o mayor a 70. Es decir, teóricamente podríamos decir, que la proporción de los restaurantes que obtendrán una calificación mínima de 70 puntos es del 5%. Pero al realizar la experimentación ya con lo que es la prueba que realizamos, con la prueba de probabilidad, nos damos cuenta de que esta probabilidad real es mucho más baja de lo que se tiene establecido. Desde mi punto de vista, yo concluyo de que muchas veces el valor teórico, el valor que uno mira a simple vista, es un valor que a veces puede ser acertado, pero muchas veces es muy engañoso. Ahora, el inciso número 2, evaluamos la diferencia entre el resultado total según la ubicación. Podemos observar de que vamos a comparar cómo es el total de los puntajes de los restaurantes, es decir, la suma de las calificaciones de comida, decoración, ambiente, y servicio respecto a dónde se encuentran. Recordemos de que en este set hay dos variables de ubicación, que una es están en la ciudad o están en los suburbios o fuera de la ciudad. Como podemos observar de manera gráfica, la media aproximada de cada uno de ellos es relativamente igual. Puntos que podemos resaltar es que existe una leve mayor calificación en lo que es en los suburbios.
Tal vez es porque existe mucho más ambiente propicio para poder tener restaurantes. Puede que sea porque existe mucho más competencia dentro de la ciudad, etcétera. Ahora bien, con los datos que obtuvimos, establecemos nuestra hipótesis en donde dice que no existe una diferencia del total de los restaurantes según su ubicación y de que existe, y nuestra hipótesis alternativa, que es que sí existe la diferencia. Luego de realizar nuestro análisis de nuestra evaluación de hipótesis, comprobamos de que nuestro p-value es de 0.7242, lo que implica de que efectivamente, tomando en cuenta que nuestro valor de significancia es de 0.10, podemos concluir de que sí, efectivamente existe una relación, existe una diferencia entre el total que se obtiene en el campo, fuera de la ciudad y dentro de la misma. Ahora bien, dentro de los análisis que yo realicé propios, lo primero es de que analicé gráficamente la diferencia entre el resultado de las evaluaciones del servicio según la ubicación. Anteriormente observamos la diferencia entre lo que es el total en la ciudad y en los suburbios, y ahora veremos el servicio. Como podemos observar nuevamente lo que es la calificación de servicio en cada uno de estos dos puntos, la ciudad y los suburbios, son relativamente iguales hasta cierto punto. Podemos ver que la media de la calificación de servicio es mucho más baja en la ciudad que en el campo. De hecho, observamos un dato atípico que se encuentra muy abajo de la media, por lo que podemos concluir que en la ciudad a veces existen ciertos factores los cuales hacen que el servicio sea peor. A mí me parece, desde mi punto de vista, de que a veces el servicio es afectado muchas veces porque cuando estás en un punto en el mercado, en este caso la ciudad, en donde existen mucha competencia, a veces hay ciertas cosas que se te van de la mano, o a veces lidiar con tantos tipos de personas como en una ciudad es muy difícil, comparado a un suburbio en donde muchas veces los clientes son relativamente los mismos, o son personas que salen de viaje y pasan y comen algo. Muchas veces es un poco difícil el poder establecer este tipo de análisis, este tipo de relación, por ponerlo de una manera, en la cual tú puedes concluir este tipo de cosas. Ahora bien, pasando directamente al último inciso, desde mi punto de vista, quise analizar si existía una diferencia en los resultados del ambiente según la ubicación nuevamente. ¿Por qué me llamó la atención este inciso? ¿Por qué quise realizarlo? Doy una explicación breve. Yo considero de que muchas veces existen ciertas limitantes en la ciudad, las cuales van a impedir que exista un ambiente un poco más tranquilo a la hora de estar en un restaurante, a diferencia que en los suburbios o fuera de la ciudad. Y efectivamente, como lo podemos ver acá, la media de la calificación de ambiente en lo que es en cada uno de los dos puntos, que es ciudad y fuera de la ciudad, la media es relativamente la misma, pero hay ciertos factores que hacen de que exista una normalidad mucho más marcada en lo que es los suburbios que en la ciudad. Incluso existen valores atípicos, como lo podemos observar de este lado, en el cual se da una calificación muy alta. Y es por lo mismo la misma conclusión a la que yo llegué en su momento, que a veces cuando existe un restaurante en la ciudad o existe un punto así en la ciudad, es un poco difícil concentrarse o mantener un ambiente relativamente bueno, porque existen muchos factores. Hay muchas gentes, hay muchas personas, perdón. Existen ciertas cuestiones que presionan a que el ambiente puede que sea bueno, pero muchas veces no es tan bueno como fuera de la ciudad. Ahora, según los datos y según mi opinión, establecí una hipótesis en la que dice que no existe una diferencia en el ambiente de los restaurantes según su ubicación, y mi hipótesis alternativa es que sí existe una diferencia. Luego de realizar el análisis, me di cuenta de que, como lo vimos de manera gráfica,
podemos observar de que prácticamente está en el mismo nivel de media. Si lo vemos aquí en el análisis, en lo de nuestro p-value de 0.61, pero también observamos esta parte en donde vemos, que las medias son relativamente las mismas. Mientras que en la ciudad la media de la media de calificación de ambiente es de 18.10, en los suburbios es 17.74. Es decir, prácticamente no existe mayor diferencia entre ambas, por lo que obviamente podemos decir que en este caso aprobamos nuestra hipótesis nula. En este caso no rechazamos la hipótesis nula, porque obviamente no existe una diferencia entre ambos. Los restaurantes en este caso buscan poder establecer este tipo de calificaciones, pero muchas veces, como lo mencioné anteriormente, existen factores los cuales hacen de que normalmente no se pueda, haya una deficiencia un poco más marcada en la ciudad que fuera de la misma. Con esto concluyo este video. Intenté explicarlo de manera más completa que pude, estableciendo todo lo que he logrado aprender en estos tiempos. Agradezco la oportunidad de poder realizar esta tarea y espero a bien de mi persona y de todos mis compañeros que todos podamos realizarla.